Ventana Abierta, una mirada al país, a la comarca y al mundo. Todos los jueves a las 18 horas, aquí en Fénix, 1330 AM. Buenas tardes, audiencia. Estamos en otra edición de Ventana Abierta, mirando el mundo y la comarca. Hoy nos acompaña Alex Martins, con el que tenemos un tema para conversar ahora, apenas arrancar, así que quien les habla, Heraclio Lavandera, les da la bienvenida a este nuevo programa. Y bueno, estamos mirando la comarca. ¿Cómo anda, Alex? ¿Qué cuenta? Muy bien, Heraclio. La verdad que un gusto, como siempre, compartir Ventana Abierta y bueno, espero que les guste lo que tenemos para hablar por acá. ¿Qué trajo vos, estimado amigo? ¿Qué trajo hoy? Hoy usted me dijo que había algo sobre el tema del diálogo social, ¿no? Sí, en particular sobre la cumbre donde de democracia perfecto, siempre. Perfecto, sí, perfecto. Bueno, vamos a arrancar entonces con la cumbre, porque ha sido un problema ha sido un problema bastante ruidoso, al menos en las redes. Yo justamente hoy estuve mirando lo que circulaba por todo el circuito de redes y había varios reels que les pegaba, digamos, a esa cumbre, y además se le ligaba con particular protagonismo el presidente uruguayo Yamandu Orsi, precisamente por haber participado en esta cumbre. ¿Qué fue destacable de ese encuentro? Bueno, en particular el tema rondó sobre la defensa de la democracia, ¿sí? Y el ataque hacia lo que sería los extremistas o los que atacan a la democracia. Y bueno, en torno a eso fue que se reunieron los presidentes de diferentes países como Boric, Orsi, como ya dijimos, de Chile, Uruguay, y Lula de Brasil, Petro de Colombia y Pedro Sánchez de España. Ajá. ¿Y cómo fueron las sesiones? ¿Llegaron a alguna conclusión? Bueno, en realidad lo que más bien me preguntaba o surgió de esa cumbre es algunos peligros que ellos detectaron o que se destacaron, como sería el peligro de lo que llaman de ultraderecha o extremistas, también lo que sería el control o el cuidado de las fake news, como que nos estarían protegiendo también de este tema. Las noticias falsas, para hacerlo en castellano vulgar. Sí, las noticias falsas. Sí. O a veces también se puede decir el discurso no tan políticamente correcto, ¿no? Sí. Y bueno, y más o menos fueron lo que yo destacaría de la cumbre. Justamente una de las cosas que yo anotaba recién era las críticas de que fue objeto esa cumbre, entre otras cosas porque primero creo que vino de la mano de la presidencia de Sánchez, del presidente de España, de Pedro Sánchez, muy cuestionado. Todos los días en España se amanece con la noticia, la sospecha de que la noticia va a ser que renuncie el presidente y que llama a elecciones nuevamente. No sucede. Pedro Sánchez tiene una notoria vocación de permanencia en el poder y por lo tanto eso en realidad es una ilusión, es una expresión de deseo de muchos. Pero lo cierto es que él está cuestionado y todos los días salta algún escándalo, particularmente porque Sánchez, en fin, tiene una familia, una historia familiar bastante extraña. Su suegro era dueño de prostíbulos y de saunas homosexuales, y en fin, entonces y donde también había práctica de sexo, y aparentemente esto fue, digamos, decía, el dinero con el cual Pedro Sánchez compró su primera casa cuando se casó con Begoña Gómez, su esposa, la hija del dueño de los prostíbulos. Esto que le da color a la situación, un color oscuro, digamos, opaco al relato político, en realidad está detrás o asociado con que uno de sus personajes de confianza había sido portero de uno de esos prostíbulos, otro había tenido que ver con el tema, con temas también rumbosos de ese tipo, pero sobre todo estaban todos vinculados
a esquemas de corrupción que ha generado un descrédito importante del sistema político español. Entonces, la reunión de estos cuadros políticos dirigentes de la izquierda en Santiago de Chile como que generó un clima y un ambiente de opinión que generó bastante escozor y disipela en algunos ambientes, ¿no? Sin duda alguna, también se suman a estas críticas lo que puede cosechar el presidente colombiano Gustavo Petro, los errores que puede cosechar también el presidente chileno Boric, y las críticas cada vez más fuertes que uno puede rescatar por allí contra el presidente Lula. De alguna manera, esa cumbre fue una oportunidad como para generar un clima hostil, y ahí se la ligó, como decía al principio, casi en forma gratuita, casi llamando Orsi, sí. Porque claro, estando en esa foto, la foto de los presidentes cuestionados todos, Orsi un poco como que se encajaba, si el tema era precisamente desenfocarlo de las miradas de la corrupción, ¿no? Incluso creo que leí un tuit donde Boric se equivocaba y decía, bueno, sí, no sé, capaz que eso sí fue una fake news, decía que habían hablado justamente de que en el gobierno de Yamandu Orsi había corrupción, pero no era tanta. Yo me pensé que eso suena más a fake news que realidad, ¿no? Debo confesar que no lo leí como noticia, sino que lo vi un cuadro armado que siempre se presta para el chicaneo, ¿no? Sí, hay que ver las noticias en redes, hay que verlas con cierto escepticismo, pero es cierto que han venido por ese lado los tweets o lo que se ha visto, y se lo asoció también con otras figuras del mismo mundo que tenía en su pasado, ¿no? Pero bueno, habría que ver por qué hay tanta preocupación con lo que son discursos extremistas también, ¿no? Lo que pasa es que uno se pregunta también qué es lo que podemos llamar extremismo, ¿no? Porque extremismo, las noticias que vienen de España, por ejemplo, son de un nivel de preocupación bastante importante. Por ejemplo, en materia inmobiliaria, un ejemplo puntual. En materia inmobiliaria, por ejemplo, las noticias que hay son que existe cada vez menos casas para arrendamiento y compra para las franjas más jóvenes que entran al mundo del trabajo, para comprar y para alquilar. Son difíciles, pero además también el precio de arrendamiento y de compra, naturalmente, son cada vez más caros en España. No hay aportes, digamos, no hay viviendas sociales que se construyan en gran cantidad, o pues que siempre hay una escasez bastante recurrente de vivienda, y además hay cada vez más intervencionismo estatal intentando digamos, incidir en la decisión de los propietarios de las casas. Allá te toman una casa, vos te vas un fin de semana de vacaciones, rompen la cerradura, entran ocupantes. Cuando venís el lunes, encontrás la casa ocupada, y ahí hay todo un sistema perverso que protege al ocupante en detrimento del propietario. Guay que le vayas a pegar un tiro al que está ahí adentro, ¿no? Porque ahí vas preso, sancionado judicialmente por esa condición. Entonces, son noticias muy preocupantes que uno hace una lectura, vamos a decir, con pie de plomo cuando uno dice extremismo, ¿no? Porque yo he visto, por ejemplo, hay un periodista que se llama Vito Quiles, que es de derecha, que tiene la costumbre de hacer, y ha hecho carrera con eso, de hacer preguntas muy incómodas. Su único riesgo, digamos, papel ha sido justamente el de ser incómodo. Pero bueno, él
periodismo tiene que ser incómodo generalmente si quiere llegar de repente a elementos de la verdad. Uno necesita ser incómodo a veces. A Vito Aquiles lo han expulsado del Parlamento, han hecho expresiones colectivas contra su actividad profesional, y eso es una notoria persecución del periodismo libre, donde la libre expresión está condicionada. Hay ahora una legislación que está sobre la mesa en España que habla justamente de controlar a los medios de comunicación que sean disidentes con la opinión del gobierno, incluso controlar las redes, los contenidos de las redes. Entonces uno se pregunta, cuando hablamos de extremismo, ¿de qué extremismo estamos hablando, no? El que piensa diferente, capaz. O, por ejemplo, en Brasil sucedió también con X, que por un tiempo no se podía utilizar. No sé si vino de la mano creo que no vino ni siquiera de la mano del presidente de Brasil, sino que de Alexandre de Moraes, si no me equivoco. Es un juez de Suprema Corte de Justicia. Y bueno, y resulta que algunos discursos pueden no ser bien vistos, o opiniones realmente más plurales o diferentes, Sí. Pueden ser vistas como un ataque a la democracia. Sí, además, a ver, nada de esto implica negar que exista un circuito que puede definirse como de derecha y, por supuesto, de ultraderecha y extremista. Hay de todo, en la democracia hay de todo, y más en España, donde la polémica suele ser bastante virulenta, bastante vitamínica. Se dicen de todo. En el Parlamento uno mira la polémica parlamentaria y se dicen de todo, cosas que de pronto a uno aquí le escandaliza, pero bueno, esa es la tónica de la política española. Entonces es comprensible que el planteo surja por ese lado, pero también hay que preguntarse, cuando hablamos de extremismo, de qué tipo de extremismo podemos tener desconfianza, y si eso vale o valida el hecho de tener confianza a un extremismo al contrario de lo que va a condenarse. Tus avis no te dejan a pie. Presenta tu cédula y canjea 50 avis por una chance para participar del sorteo de 2 autos eléctricos BYD, 19 motos Anela. Además, podés ganarte 500 vales valor 1.000 pesos cada uno en el pago de tus facturas en nuestros locales. Vos podés ser el ganador. Te esperamos. Más información en habitat.com.uy. Cuando necesites solucionar de modo fácil los trámites difíciles en BPS, DGI y Ministerio de Transporte, consulte a los gestores de gestiones.ui. El mejor método para evitar dolores de cabeza y malestares a la billetera. Consulte su problema por Instagram a la cuenta @gestiones.ui o por correo electrónico a gestiones.ui@gmail.com. Esta gente hace fácil cualquier trámite difícil. Si piensa invertir en Uruguay, piensa en negocios all inclusive. Ananiquian Negocios Inmobiliarios. Desde 1992, brindando excelencia inmobiliaria, trayectoria, experiencia y prestigio. Alquiler, venta y administración de propiedades, comercializando los mejores proyectos, con asesoramiento especial para no residentes. Ananiquian, desde 1992, ofreciendo negocios all inclusive en Uruguay. Teléfono 2711-7266. Visítenos en www.ananiquian.com. Bueno, y seguimos con la ventana abierta a la comarca y al mundo. Buenas tardes, mi estimado amigo Néstor, que hoy... ¿Cómo le va? El ¿Cómo tránsito, imbancable el tránsito. Estaba razonando acá en el intermeso de las publicidades. Es imbancable el tránsito en Montevideo. Venir a esta hora desde el oeste hasta acá es complicado. Una hora. Bueno, complicado hay varias cosas. Uh-huh. Complicado está eso que llaman el diálogo social, ¿no? Ajá, sí.
Sí. Esta semana yo diría que es la noticia más política o más relevante Ujú. y que ha generado más reacciones, en particular porque los partidos de la coalición, algunos, no todos, Blanco, el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente, expresaron su deseo de no participar, en cuanto que había temas que habían sido ya abordados con anterioridad, como Ujú. con la cuestión de la seguridad social, y le parecía una redundancia volver a reabrir un asunto que había estado votado en el Parlamento y se intentó laudar por vía de las urnas y bueno, tampoco tuvo éxito. Entonces Ujú. parecía decir, bueno, ya está, esto no vale la pena conversarlo, y eso fue lo que motivó que este circuito de partidos de la coalición decidieran declinar participar del mismo. Y esto ha generado ruidos de idas y vueltas, y toda la gente ha conversado esta semana, en política al menos, de este tema. Claro. Hay que hacer una salvedad, ¿no? Y creo que algunos integrantes, tal es el caso del Partido Nacional, algunos integrantes del Partido Nacional han manifestado que ellos no están de ninguna manera negados al diálogo, pero parece un contrasentido y hasta una falta de respeto, esto entrecomillado porque lo dijo el legislador Larrañaga hijo, hasta una falta de respeto con la gente que en un plebiscito que fue convocado por el PIT-CNT y el Frente Amplio, votaron un 60 y algo % en contra de la propuesta contrarreformista de la seguridad social. O sea, es un tema, el de la seguridad social, laudado por 2 veces las urnas en 2 oportunidades. Y si en cambio de pronto se posterga un diálogo o una resolución en temas urticantes y temas urgentes, como es el tema de la seguridad. Se quiere hablar de un diálogo social para una contrarreforma de la seguridad social y parece que se va a esperar al 2026 para hacer un plan, para presentar un plan de seguridad, esto dicho por el ministro Negro, ¿no? sí. O sea, parece bastante contradictorio, ¿no? En cosas que habría que ocuparse en forma más urgente, no parece que el gobierno no tiene tanto apuro, y en cosas que fueron laudadas ya hasta en plebiscitos por el electorado, insisten, ¿no? Es de rigor mencionar que hay algunas excepciones que vale la pena mencionar. El intendente, cuando se dio la apertura del diálogo social, se hizo en la sala en el Solís, se hizo no sé, en el Adela Reta. Ahí está, en el Adela Reta, exacto. Bueno, ahí está, el Teatro de la Reta. Y ahí estuvo presente el intendente actual de Paysandú, Uh-huh. que es nacionalista, y además también estuvieron los representantes o gente de representantes de Cabildo Abierto, Uh-huh. que de alguna manera también decidieron participar de esta instancia. No ha habido nada más que la presentación, ¿verdad? Yo de todas maneras digo que el lunes de la semana pasada, o esta semana, la semana pasada, fui a un encuentro donde se habló y se presentaron indicadores Uh-huh. demográficos fruto de la encuesta habitual que hace el INE, reflexiones que se hizo en base al censo 2023, del cual surgieron algunas conclusiones prospectivas bastante
importantes, pero que sí estaban orientadas a condicionar de alguna manera el diálogo social. Lo interesante del caso es que allí se hablaba se sacaban conclusiones por lo menos, de cosas que de alguna manera van a contrapelo del discurso que el oficialismo frente amplista ha sostenido. Porque, por ejemplo, los que cuestionaban la reforma de la seguridad social cuestionaron el hecho de que se prolongase la edad de retiro de 60 a 65 años, y en ese encuentro del INE uno de los presentes, de los disertantes, una de las disertantes en realidad dijo que, entre otras cosas, las curvas demográficas del país, de envejecimiento progresivo y la desaparición, digamos, de las franjas etarias más jóvenes, lo que hace es, notoriamente, es una caída de la natalidad, y además es una caída de la población, y por consecuencia era ineludible, decía la disertante, que la edad de jubilación se corra. No entró en detalles, pero obviamente estaba abundando en ese argumento que fue cuestionado por quienes cuestionaron, valga la redundancia, la reforma. Y allí estaba Rodrigo Alim, el director de B, que fue incluso más, vamos a decir, más agudo en cuanto a lo siguiente. Dijo que el tema de la seguridad social no se arreglaba solamente con aquello de tener más hijos, ¿no? Es notorio que eso es una respuesta que da quizás una solución a largo plazo, pero en el corto, sin duda alguna, tener más hijos no arregla el problema de la seguridad social, porque es un tema de aportantes, de personas activas, económicamente activas. Y dijo que lo relevante era aumentar la productividad. Y él insistió en esto, varios panelistas insistieron en esto, y lo interesante del caso es que en forma implícita Rodrigo Arim estaba planteando un tema que no ha sido objeto de cuestionamiento por parte del gobierno, pero que tiene que ver con eso que Arim decía. A veces hablan de productividad. En un país donde existe un sistema tributario como, digamos, donde tenemos IRPF, impuesto a la reducción de las personas físicas, donde tiene además franjas que desalienta el aumento de las horas trabajadas, de la cantidad de trabajo, porque hay topes de ingreso, y esos topes permiten saltos en los descuentos que hace el Estado. Esto desalienta justamente el hecho de que se encuentre la productividad. Entonces, cuando Arim hace un planteo que es racional, que sea así, puede cuestionarse sí, no, pero en realidad sí está cuestionando por derivada el planteo del gobierno, no de este gobierno, sino ya cuando ya estaba el contador de año histórico, se creó el IRPF y el sistema de franjas. O sea que esto es un tema que tiene años ya, pero esto es hijo de una administración frente amplista, y entonces de alguna manera demandar un aumento de la productividad es una forma implícita de cuestionar el sistema tributario actual tal y como está ahora. Y eso creo que genera un contrasentido, que está bien plantear aumento de productividad, pero solucionar esto otro, porque si no es imposible. Claro. Bueno, falta lo que ha faltado habitualmente en el caso del partido que en este momento está en el gobierno, ¿no? Que es una especie de sinceramiento en alguno de estos temas que son fundamentales, que son claves, que son de fondo. El partido de gobierno siempre ha tenido una lucha interna dentro de sus filas y dentro de, distintos actores y organizaciones satélites que giran ahí en esa atmósfera de izquierdas, digamos, y ha tenido siempre problemas para
para tener un sinceramiento en muchos temas por condicionamientos ideológicos especialmente, ¿no? Claro. De alguna manera esta reflexión que se pretende abrir con el llamado diálogo social, creo que puede también ser a contrapelo de lo que uno puede pensar quienes cuestionan el diálogo social o la pertenencia a integrarse al diálogo social. Puede abrir de repente algunos interrogantes interesantes, ¿no? Claro. Como te que digo, que no está tampoco en la agenda de lo que el gobierno plantea, porque de alguna manera lo que el gobierno plantea homologa y pone en pie de igualdad a cosas que no tienen mucho que ver, o sea, pone en pie de igualdad a los partidos políticos que representan a una cantidad enorme de ciudadanía con organismos minúsculos, pequeñas grifas, pequeñas ONG, digamos, muchas veces, muchas de ellas, los ponen en pie de igualdad. Pero bueno, son criterios y habrá que ver si esto redunda en una respuesta de algo positivo o si le venden reverberar sobre una misma agenda. En sintonía. CX40 Radio Fénix. 1330 AM. La radio popular. Y seguimos aquí en Ventana Abierta. ¿Usted sabía, mi amigo, que Habitat ha puesto sobre la población un servicio, al servicio de la población, un servicio es el de los lockers Habitat? Una solución fácil y segura donde uno puede entregar y retirar paquetes sin misterio en más de 100 localidades. Es una novedad interesante que... Es una pegada de Habitat, le cuento... usted debe estar al tanto porque usted escuchó el programa de Ventana Abierta el lunes. Yo le le pagué al amigo Ricardo, le cuento a Alex también, le pagué al amigo Ricardo con chocolate, porque le tuve que recortar un poco los minutos del programa, de la intervención de él en el programa de los lunes, porque tuvimos una entrevista muy interesante. Dicho sea de paso, vamos a darle difusión. Tuvimos una entrevista el lunes muy interesante con el convencional colorado Ezequiel Ibarra, que hablamos sobre el tema de la situación de la financiera Cash. Si no lo escuchó Alex, lo invito a escuchar el programa. Ya está en el canal de Doxa. Excelente. Porque la verdad que es un tema muy embromado e interesante. Y polémico además. Heraclio fue hasta sala de controles porque hoy estamos intentando retomar el contacto con nuestro compañero Julio desde España, que ha estado ausente por tema de salud. Ahora vuelve Heraclio con nosotros. Don Alex, usted se reintegró de la licencia en la semana pasada. ¿Tiene algo para contar al respecto? Bueno, no, el decir lo caluroso que es la gente de Paraguay, la verdad. Ajá. Y lo bien que me trataron a mí y a mi familia, la verdad que es algo que vale la pena compartirles. Bien, bueno, ya está Heraclio acá. Le decía a Alex que yo le pagué al amigo Ricardo con chocolate por los minutos que le recorté en función de la entrevista con Ezequiel Ibarra, que fue muy interesante. Sí. Le tuve que recortar unos minutos a Ricardo y le dejé los chocolates en un locker de Habitat. Pero mire usted, y no le puse RPF. No, Bueno, Ricardo. se lo debe, pues si no va a tener problemas. Bueno, teníamos un tema técnico que había que ubicar a nuestro corresponsal en Europa. Bien. Que después de algunos días de estar fuera de servicio y fuera de este programa, está repuesto, y tenemos de nuevo con nosotros, entre nosotros, a Julio Martino. Julio, ¿tú estás ahí?
Da la sensación que se cortó. Sí. La noticia que él tiene para estas jornadas son enormes y muy variadas. Europa es un caldero. Sí. Es un caldero. ¿Sentirá algún alivio, Julio? Porque tenemos a Sánchez por acá, por estas Sí, pero latitudes. creo que ya lo mandaron de vuelta. ¿Ya lo mandaron? Bueno, solucionamos, ¿no? Sí. Gracias, sí. Bueno, Julio, ¿estás por ahí, Julio? Sí, con mucho gusto, Heraclio. Un saludo para todos. Bueno. Saludos, Julio. Espero que hayas disfrutado algunos días sin Sánchez por ahí. Saludos. Bueno, acá lo recuerdan igual, aunque no esté, diario. Contanos un poquito cómo está el panorama desde allí, cómo se ve el panorama desde allí. Bueno, mira, para recrear lo que está pasando en España, me voy a permitir parecer un mini noticiero de Noticias Rojas. Hace unos días en Alcalá de Henares, que es un ayuntamiento, un municipio en la Comunidad de Madrid, una muchacha de 19 años fue violada por varios inmigrantes de un centro de extranjeros que instaló el gobierno ahí y que en grupo la violaron, la lastimaron y generó una honda conmoción en la localidad. Antes o después, unos días antes o después, en Canarias, un inmigrante ilegal también marroquí prendió fuego a una muchacha de 17 años que en estos momentos se debate entre la vida y la muerte con el 90% de su cuerpo quemado. En Badalona, este fin de semana, un jovencito que salía de 16 años de la discoteca fue rodeado por un grupo de menas, como le llaman a los menores no acompañados, que de origen marroquí son recibidos por el gobierno español y entran ilegalmente en España, y le dieron una paliza tal que lo mandaron al hospital, le rompieron la quijada, perdió varios dientes y colocó en conmoción a sus padres, a sus vecinos y a toda la ciudad de Badalona. Y el pináculo de toda esta locura que se está produciendo en España fue en Torre Pacheco, que debe haber llegado a las noticias ahí en Murcia, donde un anciano de 62 años paseaba a las 5 de la mañana y un marroquí ilegal, por diversión, le dio una paliza que casi lo mata. Este estado de situación ha generado una ola de indignación en la población española, que yo me adelanto a decir que hace 20 años que estoy en España, que si hay una población que no es racista, es la española. Y que la izquierda y la ultraizquierda cuestionen las reacciones de la gente, del pueblo llano y de los partidos políticos que son de la oposición como reacciones racistas, es una infamia. Yo en 20 años soy hispanoamericano, me es más fácil, hablo el idioma, me adapto, pero yo no he visto nunca actos de racismo, nunca he sido testigo de actos de racismo. Pero lo que está sucediendo evidentemente es la entrada de un montón de personas indocumentadas, que no se sabe quiénes son, que se les abren las puertas de par en par y que están poniendo en peligro la convivencia dentro de España y están generando una reacción antiinmigrante gigantesca dentro de la población, lo que se refleja políticamente, por ejemplo, en el crecimiento en las encuestas de la intención de voto a Vox, que ya Santiago Abascal ha dicho, miren, los que entraron de manera ilegal a España se van para afuera, los que hayan entrado legal o ilegalmente pero cometan delitos se van para afuera, y que está prometiendo aplicar una política de anti-inmigración abierta como la que ahora facilita el gobierno del Partido Socialista, drástica, yo diría que casi truquista. Claro, la intención de voto no es mayoritaria para Abascal, es para el PP, pero sin duda, más tarde o más temprano, Sánchez se tendrá que ir y va a subir la derecha. Y la derecha del PP no puede subir sola, va a tener que subir con Vox. Y las condiciones que le va a poner Vox al Partido Popular van a estar vinculadas a poner candado a la entrada de personas ilegales en España, porque la experiencia está siendo desastrosa. Lo único que me despierta un poco de tranquilidad y de alegría incluso es que los hispanoamericanos no son parte de este cuadro ni de esta situación que está viviendo España. Eso te iba a preguntar justamente. Claro, los hispanoamericanos no están ni en la mira ni en la diana de toda esta reacción de los españoles. Principalmente están los marroquíes y sobre todo los subsaharianos, como llaman acá, los inmigrantes africanos que llegan
en las balsas, ¿verdad? Que llegan fundamentalmente a Canarias desde Senegal y otros países. Si me permitís un segundo, Julio, para contextualizar a nuestros oyentes, el problema no es tanto la emigración per se, o sea, la llegada de personas no nativas, no españolas hacia España, sino la llegada de personas que traen su cultura, sus formas religiosas, su cultura. En muchos casos se ha dicho de que los marroquíes han vaciado las cárceles y han mandado a todos los presidiarios y delincuentes allí en las pateras. El hecho que también llegan sin parejas, sin esposas, llegan solamente varones, con una cultura digamos de un islamismo imperialista. Entonces ya no es solamente el tema de la emigración numérica de personas que tienen otra forma de vida, sino que tienen otra cultura y no desean integrarse. Digo, eso me parece que contextualizar para que lo que nos estás contando, que es gravísimo, se entienda mejor todavía. Pues has dado en el clavo, porque efectivamente lo que hay es un choque cultural clarísimo. Un choque cultural que no es novedoso en Europa. Esto que está pasando en España pasó de manera más dramática y sigue pasando en países como Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Suecia. Las expresiones anti-inmigración en esos países han sido notorias. Italia está probando la medida de poder mandar a los inmigrantes sin papeles a un tercer país. Lo intentó mandándolos a Albania. Se está generando la idea de que ese puede ser el camino, un país intermedio, porque claro, mucha de esta gente no hay a dónde regresarla. Claro. Los países no los reciben y muchos ni siquiera pueden atestiguar su nacionalidad. Vos tomás a un norafricano y si no está documentado, vos no sabés si es tunecino, argelino, marroquí o qué. Claro. No hay manera de determinarlo. No tienen huellas digitales tomadas en España. No están identificados. Con los subsaharianos, todavía peor. No saben ni quiénes son. Entonces no saben ni a dónde mandarlos. Entonces el gobierno del Partido Socialista, en una política que es verdaderamente increíble que esté cayendo en esto, va generando olas migratorias y tratando de buscar legalizaciones para comprar votantes, porque mucha de esta gente cuando logra establecerse con ayudas sociales, porque muchos de estos ni siquiera vienen a trabajar, vienen en busca de las ayudas sociales, porque vos donde puedas instalarte, registrarte en un ayuntamiento y poder tener alguna forma de identificación semiparcial, ya podés acceder a ayudas. Y esto es la situación que ahora le coloca a España entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque los recursos públicos no son inagotables, tienen un punto de final. La atención sanitaria tampoco tiene capacidad para seguir absorbiendo gente. Entonces, esta situación está generando la molestia de los españoles, naturalmente. Y te diría de los inmigrantes que legalmente están establecidos en España, cumplen con las leyes, pagan sus impuestos y asimilan y acceden a integrarse culturalmente en el país. Naturalmente que para los hispanoamericanos esto es mucho más fácil, porque prácticamente no hay que hacer ningún esfuerzo. Naturalmente hay una cultura similar. Pero claro, la gente que viene de religiones que no tienen nada que ver con la cultura que se vive en España, se tienden a aislar, a formar guetos. Un ejemplo muy claro, en Bruselas, Heraclio y más reciente, hay todo un barrio que es casi una ciudad que se llama Molenbeek, que es un pedazo de territorio belga donde se ha perdido la soberanía nacional. Ahí hay una ley sharia, ahí se habla otro idioma, no los idiomas de Bélgica, y hay otras leyes que no son las de Bélgica. Y eso también pasó en Suecia, que ha reaccionado, ¿verdad? Y Dinamarca, que ha cerrado las fronteras y está haciendo una política antimigratoria muy dura. Entonces estamos en una situación en Europa donde hasta en eso la influencia trumpista está encarnándose, pero no artificialmente, sino desgraciadamente por hechos concretos que están sucediendo. Por otra parte, ustedes hablaban de esta cumbre que hubo en Santiago de Chile, que fue un salvavidas que le tiran a Sánchez, porque Sánchez tiene una situación de aislamiento internacional muy, muy fuerte.
cuando se enfrentó en la OTAN a todos los demás países, cuando aceptó firmando el gasto del 5% y después salió a decir que no lo iba a cumplir, fue un duro golpe, fue una cachetada en el rostro a los demás países de la OTAN y lo colocó en una situación de orfandad total dentro de Europa. Entonces, esta idea, porque la idea de este encuentro ha sido de Sánchez, que lo convence a Lula y ambos hacen esta reunión, es buscar un espacio político en donde lanza él sí que lanza sus políticas fake o falsas, porque todo eso que ustedes hablaron al principio del programa, acá es el centro de la preocupación, es de cómo amordazar a la prensa para que no lance noticias que perjudiquen al gobierno, y cómo acusan cualquier investigación de prensa como una campaña dirigida contra el gobierno, lo cual culmina inevitablemente en la abolición de la libertad de prensa. Eso que tú decías, Heraclio, de Vito Quiles, es exactamente así. Un muchacho joven que molesta con sus preguntas en el Congreso hace un reglamento para amordazarlo. Entonces no lo echaron exactamente, pero donde interrumpa una rueda de prensa, donde haga una pregunta fuera de contexto o no respete el turno de palabra, sanción y suspensión. Ya hicieron un reglamento con nombre y apellido, se llama Vito Quiles, lo cual demuestra un poco el estado de sumisión que tiene mucha prensa pro gobierno en España y el resto de la prensa estupefacta observa esto, ¿verdad? Entonces, ese remedio de reunión por la democracia no hace más que enmascarar un montón de carencias democráticas que se están viviendo en España, que están afectando a los españoles en términos de libertad, de transparencia, de libertad de prensa, de libertad de expresión, de libertad de decir y de decir, porque el gobierno no puede sacar presupuesto, no, le mochan todas las leyes en el Parlamento, está en el gobierno por estar en el poder exclusivamente y no quiere dar el brazo a torcer de que los españoles elijan. ¿Y saben lo que dicen? No podemos ceder porque si cedemos gana la ultraderecha. Vaya, pues será lo que decidan los españoles en todo caso. Lo que están diciendo es que no le queremos conceder la palabra ni la derecha al pueblo español para que decida su destino, con una actitud protectora y soberbia que es insoportable y que al decirlo parece que ni se dieran cuenta de lo que están diciendo, ¿verdad? Pues ese es el estado de las cosas acá, que pasan muchas más cosas naturalmente, pero a grandes rasgos este es el estado de ánimo en España hoy por hoy, una situación de alarmamiento con el sanchismo, con el socialismo, con la inmigración, ¿verdad? Una pregunta, digamos, hacia adelante. Normalmente, ¿cuándo debería haber elecciones para cambiar el gobierno? Esta es una, y la otra es si hay chance de que esto se adelante. Por supuesto que por el gusto de Sánchez no va a ser, pero como el clima está muy caldeado, quizás uno pueda observar alguna rendija en ese sentido. Las elecciones tendrían que ser en el 27. Es la fecha formal de las elecciones. Llegados al 27, Sánchez tiene que llamar elecciones porque lo marca la ley. Uh-huh. Pero si antes hay una moción de censura o el mismo Sánchez decide llamar a elecciones, las elecciones se adelantarían. Claro. Sánchez ya ha dicho que él no va a llamar a elecciones de ninguna manera, entonces lo que queda es la moción de censura. Claro. Pero al Partido Popular le faltan 3 votos, para que con vos tenga los votos necesarios para la moción de censura. Pero todos los votos que no son de Vox ni del PP son la de los aliados de Sánchez, que aprovechando su debilidad separatista, ultraizquierda, comunista, catalanes, vascos, le están sacando todo lo que se les antoja, todo, amnistía, indultos, presupuestos, el administrar fondos, incluso ahora mismo se está viendo la posibilidad de que Cataluña sea la que recaude los impuestos en Cataluña por cuenta de Cataluña y le dará una parte al Estado español, lo cual es renunciar a la esencia del Estado, que es los recursos, ¿verdad? Claro. Entonces la cosa es una situación que se sostiene así, mediante la expansión de los que le dan esos votos. Lo único que podría cambiar esta situación es que el escándalo de corrupción del Partido Socialista, que es gigantesco, siga profundizándose y algunos de los socios ya estimen que es más caro electoralmente para ellos en el futuro aguantar al gobierno de Sánchez ahora que abandonarlo. Cuando suceda eso con el Partido Nacionalista Vasco o con la derecha catalana, se acabará el gobierno de Sánchez.
Antes no. Entonces tiene que pasar algo más que les cueste ya demasiado apoyar un gobierno que ya es tan corrupto. Tú relatabas algunas de las cosas, ¿verdad? Pero ha sido terrible. Acá se han escuchado grabaciones de ministros hablando de mujeres como cosas, como carne con ojo, ¿verdad? Los feministas, los socialistas, ¿verdad? Los de la igualdad de sexo, hablando de trapicheos con mujeres, de compra de mujeres y del uso de mujeres como cosa, lo cual ha provocado una reacción en las mujeres y en las feministas, en las verdaderas duras, y en las otras se han callado la boca, lo cual es sorprendente, ¿verdad? Se hacen como que no pasó, ¿verdad? Es impresionante eso, la verdad. Pues así está la cosa, bueno, amigos. Julio, nos has pintado un panorama negro para España, obviamente, pero bueno, es lo que hay. Negro, pero con posibilidad de cambio, porque esto, no sé si va a ser en el 27 o va a ser antes, pero se está acumulando una situación de que cuando se produzca el cambio va a ser dramático y va a ser absoluto, y va a ser muy diferente al que protagonizó Rajoy, que vino prometiendo cambiar todo y cancelar todo lo que había dicho Zapatero y no hizo nada. Ahora la cosa sí que va a ser distinta, ¿verdad? Claro. Esperemos. Claro. Bueno, Julio, gracias por tu participación. Bueno, un abrazo para todos ahí y estamos en contacto. Abrazo. Cuando necesite solucionar de modo fácil los trámites difíciles en BPS, DGI y Ministerio de Transporte, consulte a los gestores de gestiones.ui. El mejor método para evitar dolores de cabeza y malestares a la billetera. Consulte su problema por Instagram a la cuenta @gestiones.ui o por correo electrónico a gestiones.ui@gmail.com. Esta gente hace fácil cualquier trámite difícil. Si piensa invertir en Uruguay, piensa en negocios all inclusive. Ananiquian Negocios Inmobiliarios. Desde 1992, brindando excelencia inmobiliaria, trayectoria, experiencia y prestigio. Alquiler, venta y administración de propiedades, comercializando los mejores proyectos, con asesoramiento especial para no residentes. Ananiquian, desde 1992, ofreciendo negocios all inclusive en Uruguay. Teléfono 2711-7266. Visítenos en www.ananiquian.com. Tus avis no te dejan a pie. Presenta tu cédula y canjea 50 avis por una chance para participar del sorteo de 2 autos eléctricos BYD, 19 motos Anela. Además, podés ganarte 500 vales valor 1.000 pesos cada uno en el pago de tus facturas en nuestros locales. Vos podés ser el ganador. Te esperamos. Más información en habitat.com.uy. Bueno, llegamos al último bloque de esta ventana abierta. Hay ruidos en Europa, hay ruidos acá, hay ruidos en todos lados. Tremendo. Siguen dando de baja gente en el gobierno, ¿no? Sí, está complicada la cosa en el INISA, ¿no? ¿Se acuerda que el jerarca, no me acuerdo el nombre ahora, no sé si era Saavedra, bueno, el jerarca Saavedra, exactamente Saavedra. Llegó a presentarle la renuncia a Orsi, sí. Lo atajaron porque parece que tenía desavenencias con otro de los directores. Que era del sector de Orsi, o sea, era MBB. Ahí está. Entonces, bueno, lo atajaron al hombre y al final no renunció. Orsi consideraba que era prioritario que él siguiera. Bueno, la cuestión que sigue el tema, no hay arreglo, e inclusive he visto titulares que hablan de la situación que se daría de renunciar a la mayoría del gobierno. Sí. En la dirección, los cargos de dirección del INISA, nombrando como director al señor Daniel Radío. Ajá. Sí, Daniel Radío, bueno, pertenece a la oposición. El Partido Independiente. Concretamente al Partido Independiente. Estuvo en su momento en el gobierno anterior, creo que estuvo en la Junta Nacional de Drogas. Exactamente, parece, ¿no? Médico, fue Exacto. parlamentario. Bueno, fíjese
¿Cómo estará la cañada que hasta el chancho de la cruza del trote, dice el dicho, ¿no? O sea, el gobierno renunciando a la mayoría en la dirección del INISA. Estamos hablando de un gobierno de izquierda que hace foco, supuestamente, en sectores vulnerables de nuestra sociedad, ¿no? Bueno, el INISA creo que encaja en esa... Claramente es el caso. Y bueno, parece que no cuaja la cosa ahí en el INISA. Y bueno, hay alguna, estaba leyendo ahora también, tras cartón, hay una separación de cargo de 2 subdirectores que parece que están denunciados por algún episodio de violencia con algunos jóvenes internados. Complejo el panorama. Bueno, siempre es complejo inicia, pero además de complejo es sensible porque es un sector donde se supone que es el último espacio antes de la mayoría de edad, sí, para que la persona no cronifique estar en el mundo del delito, que es un poco la lógica con la cual se llega allí como habiendo sido infractor de la ley, y de alguna manera se lo ve como un ambiente que se supone que debe rescatar, bueno, como toda en teoría por lo menos, como todo el sistema de presidios. Usted conoce el término muy utilizado por la gente afín al gobierno, lo habrá escuchado alguna vez, sensibilidad, sí, social. También le dicen sensibilidad de izquierda. Bueno, parece que ha perdido sensibilidad el gobierno en algunos temas o no termina de cerrar, ¿no? Algunas cuestiones que son claves en el gobierno, ¿no? Y en lo que hace justamente atacar temas sociales que se supone son el foco. Que además no es solamente un tema de contradicciones político ideológicas, sino que es un problema basado en un pensamiento, una forma de entender la realidad que es totalmente discordante a veces con lo que el sentido común a veces indica. Entonces, no es de ahora, pero en algún tiempo hubo casos donde algunos dirigentes políticos, yo recuerdo el caso de un dirigente, hubo una suerte de motín en un centro del INISA, y entonces ahí aparecieron unos dirigentes del Partido Comunista diciendo: no toquen a mis chicos, nosotros los sacamos. Entonces entraron a sacarlos, los llevaron y a las 5 cuadras los encañonaron y se escaparon. Entonces digamos, es una visión buenista al extremo de pensar que son personas virginales que no tienen, son chicos problemáticos, que precisan un marco que aparentemente no es el que se está dando allí. Claramente. Don Alex, ¿alguna conclusión que haya sacado de toda esta escucha? Sí, estaba viendo noticias, acerca del INISA y la cantidad de funcionarios que hay allí. Me acordaba un poco también del tema del MIDES, no sé cómo está el tema, pero había un tema de presupuesto también con el MIDES y que el presupuesto aumentaba, pero a veces los números no respaldan ese mayor apoyo, ¿no? Entonces a veces eso es lo que hay que buscar, que lo que se quiera hacer efectivamente se ejecute, no quede en la frase linda y bien sonante y luego no sucede nada, solo aumenta el presupuesto. Y se nos fue el programa. Con un montón de cosas para decir, ¿no? Bueno, me quedé con el chocolate, de dejar el chocolate para Sclavi el lunes que hablamos con Sclavi por teléfono, o si viene por acá le preguntamos cómo le fue. Perfecto. Bueno, nos vamos hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Hasta el jueves que viene. Ventana Abierta, una mirada al país, a la comarca y al mundo. Todos los jueves a las 18 horas, aquí en Fénix, 1330 AM.